Iglesia Pentecostés, Cristo, la única esperanza, presenta su programa He aquí, yo vengo pronto. En estos tiempos, el Señor... En esta noche vamos a aprovechar bien este tiempo y vamos a consultar un pasaje bíblico para poder darle respaldo a nuestra tesis en esta noche. Desde este lugar les mandamos la bendición, pero la bendición de Dios, y que usted esté disfrutando su descanso allá en el seno de su hogar. Así que entonces yo voy a consultar este pasaje bíblico en esta noche y lo tengo en el libro de Juan, en el capítulo 17 y su versículo 3. Así que vamos a darle lectura bajo la triple dirección del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu, y donde quiera que usted nos esté viendo, ya que gracias a Dios a través de YouTube se está expandiendo esta forma de predicar. Nuestro propósito no es para que el nombre nuestro o la fama nuestra corra y sea glorificada, sino de acuerdo a 2 Tesalónicas capítulo 3, que la gloria y la palabra de Dios pueda trascender más allá. Entonces en el 17.3 del libro de Juan vamos a darle lectura bajo la triple dirección del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Y la Biblia dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uno de los desafíos más grandes en la Sagrada Escritura es que aparece la palabra conocer. Desde luego, conjugando el verbo, conocer. Y uno de estos, hay un desafío en Mateo 7:20, de conocer a la persona si es real o no es real delante de Cristo. Allá en Mateo capítulo 24, versículo 33, hay otro desafío. Conocer qué tiempo estamos viviendo, si estamos viviendo un tiempo a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, de acuerdo a Mateo 24:33. Ese es un segundo desafío. El tercer desafío lo encontramos en el capítulo 7 y versículo 17 del libro de Juan. Que conozcamos si la doctrina que predica el Evangelio es terrenal o es celestial. Número 4. Otro desafío es en San Juan 8:32. Si realmente ya somos libres nosotros, pero el desafío es: y conoceréis la verdad. Otro desafío tan importante lo encontramos en Números 14:34. Que conozcamos de qué tamaño castiga a Dios o no castiga a Dios. Todo esto nosotros tenemos que conocerlo. Que mediante vaya desarrollando yo, pues me voy a meter a este discurso, y para que usted pueda entenderme desde allá donde está sentadito, o no sé qué es lo que está haciendo, pero al menos ya está en enlace con su servidor. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes es el que nos presenta este pasaje bíblico en esta noche, de conocer al verdadero y único Dios. Este es el desafío más grande. Toda la gente profesa a Dios. Toda la gente en un estado de pánico dice: ay Dios. Toda la gente por cualquier cosa menciona a Dios. Pero aquí el desafío es conocer a Dios. Así que Dios es un ser celestial. Es la deidad divina, compuesto por 4 elementos esenciales. Dios tiene naturaleza, Dios tiene carácter, Dios tiene voluntad, Dios tiene conciencia. Que lo voy a resolver bíblicamente para que usted esté seguro, porque le vuelvo a repetir, todos tenemos un cierto grado de conocimiento, pero nuestro grado de conocimiento que tiene que ser todo o nada, tiene que ser completo. De manera que en esta noche yo le propuse algunos desafíos acerca del conocimiento, pero el conocimiento más grande es de conocer a Dios. Y no solamente conocerlo, sino que automáticamente nos está brindando una vida eterna, porque usted va a leer allá, o leyó, o está leyendo en la comunidad de su hogar, que ahí dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero.
Entonces, ¿cómo vamos a conocerle a Dios? Número uno, en su naturaleza. Y vamos a usar muchos versículos de la palabra de Dios en esta noche para poder ver cuál es la naturaleza de Dios, cuál es el carácter de Dios, cuál es la voluntad de Dios y cuál es la conciencia de Dios. Ya que ciertas organizaciones solamente predican la naturaleza de Dios. Pero nosotros tenemos no solamente predicar la naturaleza de Dios, sino también tenemos que predicar el carácter de Dios. No solamente tenemos que predicar el carácter de Dios, tenemos que predicar la voluntad de Dios. No solamente vamos a predicar la voluntad de Dios, sino vamos a predicar la conciencia de Dios. Así que aprovechemos bien este momento. Punto número uno, la naturaleza de Dios. Yo voy a usar algunos pasajes bíblicos para los escépticos que se basan solo en la naturaleza de Dios. Como por ejemplo, ¿dónde hallamos algún texto bíblico que me hable de la naturaleza de Dios? Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Primera de Pedro 1:16 dice que Dios es santo. Esa es su naturaleza. En Lamentaciones 3:22 dice que Dios es misericordioso. Esa es su naturaleza. En Mateo 5:48 dice que Dios es perfecto. Esa es su naturaleza. Entonces ahí sí podemos nosotros apelar a su naturaleza en cualquier momento difícil que estemos pasando, apelar a su misericordia, a alguna transgresión, apelar a su amor, apelar a su perfección, apelar a su santidad. Ahí estamos apelando a su naturaleza. Pero también Dios tiene carácter. Entonces, es ahí donde muchas personas tildan a Dios de que Dios no es loco para que haga alguna cosa, que Dios no haga esto allá. No, tenemos número uno ver cuál es la naturaleza de Dios. Pero aquí da giros de 360 grados, porque de repente aparecen pasajes de la Biblia mostrando no la naturaleza de Dios, sino el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Por ejemplo, si nosotros notamos el capítulo 20, versos 5 al 7, en el libro de Éxodo, ya ese texto bíblico me está hablando de Dios, pero me está hablando del carácter de Dios, donde dice que no vamos a tomar en vano el nombre de Dios, porque Dios no da por inocente al culpable y lo castiga en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Entonces, ¿cómo podría ser que alguien sin un conocimiento teológico podría decir, pero cómo es posible que este Dios que es amor, ahora aquí dice que castiga hasta la cuarta generación? Muy real y muy fácil de entender esto, porque ahorita estamos tratando con el carácter de Dios. Vamos a ver otro pasaje bíblico que hable del carácter de Dios para que lo entendamos muy bien. En el capítulo 10, versículo 31 de la carta a los Hebreos, o 12:29 en la carta a los Hebreos. Esos pasajes bíblicos como que contradicen primera de Juan 4:8, Juan 3:16 o capítulo 5, versículo 1 de la carta a los Efesios. A ver, veamos qué dice en esos pasajes bíblicos. En el 10:31 y 12:29 de la carta a los Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué está pasando entonces con el Dios es amor? Es muy claro. En este pasaje bíblico ya no me está hablando de la naturaleza de Dios. En este pasaje bíblico me está hablando del carácter de Dios. Hace un rato le citaba 14:34 en el libro de los Números, para que conozcáis de qué tamaño Dios castiga. Ya en su Biblia dice que Dios castiga 365 por 1. Por eso que el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años en el desierto. ¿Y por qué estuvo vagando 40 años en el desierto? Muy sencillo, porque le fallaron 40 días al Señor. Cuando Moisés subió allá arriba a traer las tablas de la ley, cuando vino el pueblo ya se había descompuesto, el pueblo ya se había deteriorado, el pueblo ya había caído en la misma transgresión que estaban viviendo allá en Egipto. Entonces el Señor dice ahí de manera textual en el 14:34 que les cobró años por día, o sea 365 días por un día. Entonces aquí en esta ocasión, para nosotros no caer en esa fatalidad, vamos a tratar por todos los medios posibles humildemente buscar a Dios para que no caigamos en el fino carácter del Señor. Es muy sencillo tomar en cuenta esto, y el desafío grande aquí es conocer a Dios. Y aquí vamos conociendo dos elementos esenciales, dos partes esenciales de quién es Dios realmente. Ya vimos que Él tiene naturaleza, y en esta ocasión estamos viendo que Él tiene carácter. Entonces esa es la razón por la que Él, como por ejemplo en el capítulo 10, versículo 1,
de la carta o el libro de Levítico, dice la Sagrada Escritura que dos sacerdotes consagrados estaban dándole culto a Dios. De repente descendió fuego del cielo y lo consumió. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué me está enseñando ese pasaje bíblico? Ese pasaje bíblico me está enseñando el carácter de Dios, me está enseñando la naturaleza de Dios. Sin embargo, también tenemos la voluntad de Dios, que es el tercer elemento. La voluntad de Dios se divide en A, B, C, D. ¿Y cómo lo vamos a hallar? La voluntad de Dios es preceptiva. La voluntad de Dios es absoluta. La voluntad de Dios es soberana. La voluntad de Dios es decretiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que la voluntad de Dios es preceptiva, porque Él le enseña el reglamento, las normas, las cláusulas de vida que nosotros tenemos que vivir en esta tierra. No vamos a vivir a nuestro antojo, no vamos a vivir como nosotros querríamos vivir. Entonces, ahí la voluntad de Dios es preceptiva porque nos enseña, como por ejemplo, le dijo a Adán, le dijo, no tocarás ni comerás del árbol. Sin embargo, Adán y Eva no respetaron estas normativas, no respetaron estos reglamentos, pero sin embargo la voluntad de Dios es preceptiva. Y por esa razón dice allá en Romanos 1:20 y Romanos 2:1 que en el día del juicio nadie va a tener excusa. ¿Y por qué no va a tener excusa? Porque antes de que el hombre vaya a comparecer ante el tribunal de Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:10, el hombre ya preceptivamente fue aleccionado. Lamentablemente el hombre está viviendo la lección no aprendida. ¿Y por qué no aprendida? Porque desde la fundación del mundo se le hizo notar al hombre que Dios tiene voluntad preceptiva, pero también su voluntad es absoluta. ¿Qué quiere decir voluntad absoluta? Que no se puede condicionar. No se le puede decir al Señor, mañana lo hago o quizás otro día. No, hoy o nunca. Por eso la primera, allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 15, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿De qué me está hablando ese texto bíblico? Este texto bíblico me está hablando de la voluntad absoluta de Dios, que no se le puede condicionar. Vamos a ver algunos ejemplos de Biblia donde algunas personas quisieron condicionar a Dios. Vamos a ir a 1 de Reyes 19 en adelante, o 9:60, 61, 62 en el libro de Lucas. Dice la Biblia, ahí en el epígrafe o el encabezado, llamamiento de Eliseo. A través de Elías, Dios llamó a Eliseo. Pero Elías le dice a Eliseo, ven, vamos a servirle a Dios, y Eliseo condiciona. Él dice, primero voy a ir a despedirme de mi papá, de mi familia y todo. Sin embargo, Elías le dice, o sea, Dios a través de Elías, y yo qué tengo que ver con tu familia, si quieres vaya, o ve, o si quieres váyase. Entonces, el asunto es de que la voluntad de Dios es absoluta, o sea, es incondicional, porque su ética es militarizada. No se puede posponer, no se puede preguntar para qué o qué, no tenemos que decirle. Hay pasajes bíblicos donde muchas personas comprendieron la voluntad absoluta de Dios. Si examinamos el capítulo 6:6 del libro de Isaías, es importante como el joven Isaías le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Este hombre tiene conocimiento que la voluntad de Dios es absoluta. O Samuel, que dice, habla que tu siervo escucha. O Saulo de Tarso, que dice también, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí ellos nos están demostrando que la voluntad de Dios es absoluta. Y esos ejemplos son para nosotros, que cuando el Señor nos llame o nos llamó, nosotros no tenemos que prescindir de aquello. Al contrario, tenemos que estar apegados a esta voluntad de Dios. Por esa razón es de que fácil es para nosotros leer el capítulo 6, versículo 9 en adelante del libro de Mateo, cuando Jesús en la oración personal, en la oración privada, dice él, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús conocía perfectamente que la voluntad de Dios es preceptiva, que la voluntad de Dios es absoluta, donde estoy en este momento.
Entonces en el 9:60 al 62 del libro de Lucas, ahí nos demuestra otra vez el desconocimiento de la voluntad absoluta de Dios. Le dice el Señor a un joven ahí que se convierta a Él y que lo siga, y el joven le dice, primero deja que despida a mi padre y lo entierre, lo está condicionando. Entonces Él le dice, deja que los muertos en ignorancia entierren a los muertos ignorantes. Ahí está muy claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros condicionamos el llamamiento que Dios nos ha dado, debemos de tener sumo cuidado en esto y no podemos posponer lo que Dios hace porque su voluntad es absoluta. Así que en esta noche estamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él, a través de esta bendita palabra de Dios, nosotros podemos conocer perfectamente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, y de manera misericordiosa, de manera fina y amable, Dios permite que lo conozcamos. ¿Y cómo es que Él permite que lo conozcamos? Porque nos humillamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele. ¿Cómo podemos hacer esto? Haciendo un paréntesis en la Sagrada Escritura. El clamor es un tema muy relacionado con Dios, pero en la Biblia hay muchos tipos de clamores. Hay clamores psicológicos, hay clamores por falta de comida, por otras cosas, y el clamor de la metacognición es lo que nosotros debemos de tener en mente. ¿Y dónde está eso? En Jeremías 33:3. Este texto bíblico lo usan las personas para escasez, para medicina, para cualquier cosa, enfermedad, para algo que no está relacionado con eso. En ese texto bíblico dice claramente, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ese le vamos a denominar en esta noche el clamor de la metacognición, porque ahí en ese pasaje bíblico no se está pidiendo por pecado, no se está pidiendo por salud, no se está pidiendo por alimentación, no se está pidiendo por falta de trabajo, sino que se está pidiendo por conocimiento. Entonces, a través del conocimiento que adquirimos allí en la palabra de Dios, llegamos a entender que Dios, su voluntad es absoluta y no se puede condicionar. Esto es importante para usted y para mi hermano que me está viendo o hermana, que aprendamos. Estamos aprovechando bien este momento para hacer llegar, porque la misma palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4:11 que si vamos a predicar, prediquemos palabra de Dios. No estoy presto ni dispuesto a entretenerlos a través de este medio de comunicación, sino que estoy aprovechando la oportunidad para darse a conocer la palabra. El punto número 3, la voluntad de Dios es absoluta. ¿Qué quiere decir? Aparte de eso, en el punto 3, que la voluntad de Dios es soberana. Muy sencillo. La palabra soberana quiere decir que Él no necesita nada de nadie. Él no pide por favor. Su voluntad absoluta es que Él es independiente de todo lo que nos rodea. ¿Dónde hay pasajes bíblicos donde diga que Él es completamente independiente de nosotros? Pues vamos a ver Hechos 17:25 en adelante, Salmo 50:12 en adelante. Escuche lo que dice en ese pasaje bíblico. A continuación, si yo tuviera hambre, dice en sentido figurado, no te lo pediría a ti. Si tuviera sed, no te lo pediría a ti. Como también 17:25 en adelante el libro de los Hechos dice, ahí nos está mostrando, es un texto bíblico, nos están enseñando que la voluntad de Dios es soberana. En ese texto bíblico dice que Dios no necesita nada de nadie, ni algo ni alguien, porque Él es quien sustenta a todo lo que hay en derredor nuestro, desde un colibrí hasta un dinosaurio, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, Él lo sustenta. Y por lo tanto, entonces, en su voluntad soberana, es decir, que Él es independiente, nosotros tenemos que reconocer que nosotros sí dependemos de Él. Lo dijo claramente Juan, allá en Juan 3:26-27, Juan Bautista hablando, y dice él, porque no puede el hombre tener nada si no le es dado de allá arriba. Ahí está la voluntad soberana de Dios, porque Él no depende de nosotros, nosotros sí dependemos de Él. Nosotros pensamos que Dios necesita que nosotros le oremos, no, los necesitados somos nosotros. Algunos pensamos que nosotros necesitamos perseverar, que Dios necesita que nosotros estemos a diario, no, los necesitados somos nosotros, porque la Biblia dice en 10:22 del libro de Mateo, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunos pensamos que Dios necesita que le amemos. No, nosotros necesitamos amarle, porque allá en 8:28
del libro de los Romanos, dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas les salen a bien. Así que hay muchas cosas que nosotros pensamos que Dios necesita. No, de acuerdo al 17:25 en adelante del libro de los Hechos, ahí dice de manera enfática que Él no necesita nada de mí, pero yo sí necesito todo de Él. Y lo ha demostrado en esta mañana, abriendo mis ojos hoy por la mañana. A mí no me despertó la alarma del celular, no. Mis ojos los abrieron la voluntad soberana de Dios que estaba a favor mío hoy por la mañana. Entonces tomemos en cuenta que si la voluntad de Dios es soberana, lo estamos resolviendo a través de pasajes bíblicos para que entendamos cómo es Dios, ya que el desafío aquí es conocer a Dios y luego la recompensa es tener vida eterna. ¿Por qué traemos a colación este tipo de mensajes? Porque necesitamos llegar a lo más profundo del alma de las personas, a lo más profundo del corazón, a lo más profundo, para que tengamos una metacognición de realmente quién es Dios. Para eso tenemos la Sagrada Escritura, para estudiarla, para escudriñarla y hacerle preguntas para que el Espíritu Santo bondadosamente nos enseñe la bendita palabra de Dios, ya que este libro solo tiene 3 autores. Equivocadamente algunos han dicho que la Biblia tiene 40 autores. No, ellos solo fueron escritores nada más. Recibieron la inspiración. Este libro tiene 3 firmas nada más, o sea, 3 autores. El primer autor está en 2 Timoteo 3:16, Dios, Jehová Dios de los ejércitos. El segundo autor está en Gálatas 1:12 y 13, Cristo. El tercer autor está en 1 de Pedro 1:10 al 12, 2 de Pedro 1:21, el Espíritu Santo. Así que hay 3 rúbricas nada más. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando se ha dicho equivocadamente que la Biblia tiene más de 40 autores, no, eso no va en contra de la misma palabra de Dios. Porque autores solo 3, escritores sí, yo hasta puedo llegar a escribir algún libro, puedo llegar a escribir un tema, alguna obra que el Espíritu Santo me inspire, pero yo no puedo decir que ese es un libro ya más, no, porque ya todo está hecho con 3 rúbricas, con 3 firmas, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en un estado consciente de que esto es así, entonces nosotros estamos reconociendo que la voluntad de Dios es soberana y que Él no depende de nadie, pero nosotros sí dependemos de Él. Número 4. La voluntad de Dios es decretiva. ¿Qué quiere decir decretiva? Que lo que Él escribió, escrito está. Y Él escribió en muchas ocasiones. Él nos habló en muchas ocasiones a través de los profetas, a través de los apóstoles. Nos pidió que nosotros hiciéramos un acto de reflexión. Vamos a ver qué dice 23:19 del libro de los Números. Es imposible que Dios mienta. 3:6 de Malaquías, 6:18 de Hebreos, 1:17 de Santiago. Es imposible que Él mienta. O sea, eso quiere decir que su voluntad es decretiva. Vamos a traer un pasaje bíblico que nos enseñe qué significa la voluntad decretiva de Dios. Allá en el 9:27 de la carta a los Hebreos dice: porque está decretado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Todo esto encierra la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios me enseña a mí en Apocalipsis 20:15 que todo aquel que no fue hallado, registrado e inscrito en el libro de la vida va a ser echado a un lago de fuego. ¿Cómo es posible que no podamos hacer cambiar de parecer a Dios en aquel día cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo? Recuérdese, refrescándole un poco la memoria. En cierta ocasión dijimos allá en el capítulo 9, versículo 7 del libro de los Salmos, el capítulo 11, versículo 4 del libro de los Salmos, el capítulo 122 del libro de los Salmos, que el juicio se va a llevar a cabo allá en el tercer cielo. Pero yo no puedo hacer cambiar de parecer a Dios cuando yo esté allá. Yo voy a estar llorando, pidiéndole, por favor, Señor misericordioso, ten piedad de mí. No se va a poder porque la voluntad de Dios es decretiva. Él me dijo, cuando yo empecé que la voluntad de Dios es perceptiva, Él me enseñó cómo tenía yo que vivir aquí en este mundo. Y voy a retroceder solo por esta causa. En 1 de Pedro 1:15 dice la Biblia que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. 1:71 en adelante
adelante del 75 del libro de Lucas, tenemos que ser santos hasta el final de nuestros días. Entonces ahí está la normativa, ahí está la voluntad preceptiva de Dios. Entonces vuelvo al número 4 donde estoy ahorita ya para concluir, que el Señor en aquel día, yo no voy a poder apelar a su naturaleza y decir, Señor, tú eres misericordioso, tú eres amor. No puedo, porque su voluntad es decretiva. Y Él ha decretado que todo aquel que no se haya registrado e inscrito en el libro de la vida, indefectiblemente va a ser echado al lago de fuego. Entonces nosotros debemos de hacer un acto de conciencia todos los días. Tomar la Sagrada Escritura, no tenerla como amuleto nada más, porque algunas personas cuando está ocurriendo algo, lo primero que abren es el Salmo 91, que lo han tomado como amuleto únicamente, y no es así. El Salmo 122 dice que ya está puesta la silla del juicio. ¿De quién es esa silla? Esa silla es para el litigante, pero 4.2 en el libro de Apocalipsis, o el 20, 10, 11 en adelante de Apocalipsis, dice que el trono ya está listo. 9, 7 de los Salmos, o 11, 4 del libro de los Salmos, ya está listo el trono, ya está listo donde se va, ya la sala de audiencia ya se va a dar muy pronto. Así que entonces nosotros debemos de entrar en estos desafíos que la palabra de Dios nos expone en este momento, como por ejemplo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. No hay otro Dios más. Entonces vamos a ver, a notar cómo es esto, que Dios tiene naturaleza, Dios tiene carácter y tiene voluntad. Y número 4, Dios tiene conciencia. ¿Qué significa la palabra conciencia? Que yo estoy consciente de que todo lo que rodea en derredor mío. Que yo recuerdo perfectamente que hoy por la mañana me levanté e hice aquello, hice lo otro. Eso es tener conciencia. Es decir, conocimiento de las cosas que nos rodean. Entonces, bíblicamente vamos a ver cómo actúa la conciencia de Dios. Vamos a buscar unos pasajes bíblicos que ahora no nos van a hablar de su naturaleza, no nos van a hablar de su carácter, como también no me van a hablar de su voluntad, sino que me van a hablar de su conciencia. Voy a traer unos pasajes bíblicos para que usted los estudie ahí en casa, por favor. Usted va a estudiar el 43:11 del libro de Isaías. Va a estudiar el 44:5 al 8. El 45:5 en adelante hasta el 8. El 46:5 en adelante, por favor, vaya leyendo. El 43, 44, 45, 46. Y se va a dar cuenta que la conciencia de Dios dice de la siguiente manera: yo no conozco a nadie más fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. No hay quien salve fuera de mí. En el 43, 10 y 11 de Isaías dice de la siguiente manera, porque en cierta ocasión un niño me preguntó y me dijo, pastor, hoy en la escuela me preguntaron si Dios es el creador, ¿quién lo creó a él? Entonces a este niño le dije que abriera su escritura en el capítulo 43, versos 10 y 11 del libro de Isaías. Ese texto me está hablando de la conciencia del Señor, y ahí dice en este momento: no hay Dios antes de mí, ni durante ni después, no conozco, dice. 45, 22 del libro de Isaías dice: fuera de mí no hay quien salve. Lamentablemente la religión dice que en ellos hay salvación. Eso no va, no compagina con la Sagrada Escritura. Si usted examina allá en su casa vía internet el número del catecismo 845-46, ellos autoritariamente dicen que fuera de la Iglesia romana no hay salvación. Eso es una blasfemia, eso es tratar de ponerse en los zapatos de Dios. Ese es un espíritu demoníaco, porque el capítulo 14, verso 12 al 15 del libro de Isaías dice que el único que quiso ponerse en los zapatos de Dios y ponerse en el trono de Dios fue el mismo diablo, que Jehová Dios lo reprenda en esta noche. Entonces así se está dando ahorita. La religión romana dice que fuera de ellos no hay salvación. Fuera de esta institución no hay salvación. Lamentablemente el 43, el 44, el 45 y el 46, si usted lo va a leer completito, por favor, se va a dar cuenta que ese pasaje bíblico me está hablando de la conciencia de Dios. Y en esos textos bíblicos dice que fuera de Dios no hay quien salve. Fuera de Dios no hay Dios. Dios es único, y por esa razón en esta ocasión el texto bíblico nos invitó a que nosotros tengamos conocimiento para obtener una vida eterna. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único
Dios verdadero, el cual es grande por los siglos de los siglos. Y me encanta mucho esta manera de obtener la información de la palabra de Dios, porque es mi deber transmitírselo, por favor. El canal siempre se mantiene abierto y cuando usted tenga alguna duda, por favor, llame, no se preocupe, porque así nos va a ayudar a que se incremente el conocimiento. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, si tiene alguna duda, yo puedo hacer un paréntesis y responderle cualquier pregunta, cualquier cosa polémica que usted haya encontrado y que no puede salir de ello, pues con mucho gusto la palabra de Dios la va a resolver, ya que hace un rato le dije que aparte de que tiene 3 rúbricas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la mente, es la boca y es el dedo de Dios. Así que entonces, en esta noche, les agradezco por su fina atención y espero haberlo ayudado un poco acerca del conocimiento de la palabra de Dios.